¿Conviene verdaderamente cambiar el servicio doméstico de 110 voltios a 220 voltios? Para poder contestar esto adecuadamente es necesario entender la diferencia entre ambos servicios. Un porcentaje muy alto de los hogares en México utilizan el servicio de 110 voltios, que en realidad es de 127 voltios, por considerar que el servicio de 220 voltios implica un consumo mayor y con ello un pago bimensual más elevado. Analizando la situación, veamos el servicio que recibe un usuario de 127 voltios. Cuando se contrata un servicio de 127 voltios, el medidor entrega a la vivienda dos cables, uno llamado neutro, aquí representado en color blanco, y el otro conocido como vivo o L1, por lo general de color negro. Estos cables pasan al interruptor principal y de allí a los circuitos de la vivienda, generalmente divididos en dos secciones. Supongamos que en este caso una sección está formada por los focos y tomacorrientes del primer piso y la otra sección por los focos y tomacorrientes del segundo piso. Para hacer llegar la energía a ambos circuitos se utiliza un puente a la entrada de ambas pastillas, conectado al cable vivo suministrado por el medidor. En todos los casos el cable neutro, en color blanco, llega directamente como retorno a ambos circuitos, tanto el del piso alto como el del primer piso. De esta manera, todos los artefactos conectados en el piso bajo pasarán por la pastilla número 2, mientras que todos los artefactos conectados en el piso alto pasarán por la pastilla número 1. Si tomamos un voltímetro y medimos entre el blanco y el vivo, observaremos que aparece un voltaje de aproximadamente 127 voltios. Popularmente se conoce este voltaje como 110. Supongamos que el usuario decide cambiar su contrato a 220 voltios. Se le instala un medidor diferente que entrega tres cables. Uno de ellos, representado aquí en color blanco, es el neutro, que ya se tenía en la instalación de 127 voltios. Y además un par de cables, generalmente en color negro, siendo cada uno de ellos un cable vivo, pero provenientes de distintas líneas de conexión en la red de distribución. Estos dos cables se conocen como fases o como L1 y L2. Si tomamos ahora un voltímetro y medimos entre el blanco y una de las fases, esto es, uno de los cables negros, tendremos una lectura de aproximadamente 127 voltios. Si ahora medimos entre el blanco y la otra fase, esto es, el otro cable negro, tendremos una lectura también de aproximadamente 127 voltios. No tienen que ser idénticas ambas lecturas. Con esto podemos ver que seguiremos teniendo la capacidad de utilizar nuestros antiguos aparatos eléctricos de 127 voltios. Si ahora tomamos nuestro voltímetro y medimos entre una fase y otra, la lectura será de aproximadamente 220 voltios. Con esto tendremos disponible ese voltaje para otras aplicaciones que veremos en un momento. Continuando con los cambios en la instalación, será necesario retirar el puente que estaba a la entrada de ambas pastillas y conectar cada fase a la entrada de cada pastilla. De esta manera, la fase L1 alimentará el primer piso y la fase L2 alimentará el piso alto. Hasta este punto no parece haber ninguna ventaja en haber hecho el cambio a 220 voltios. Para apreciar la conveniencia de tener un servicio de 220 voltios, regresemos a nuestra instalación original y supongamos que se nos ocurre instalar un calentador eléctrico en el primer piso. Imaginemos que el calentador consume 1270 watts. En cuanto lo encendamos, comenzará a jalar 10 amperios a través de la pastilla número 2. Si la pastilla es de 32 amperios, con este calentador habremos utilizado el 30% de la capacidad de dicha pastilla. Si se nos ocurre instalar otro par de calentadores iguales, estaremos haciendo pasar 30 amperios por dicha pastilla, la cual comenzará a apagarse y tendremos que desconectar al menos un calentador para evitar que la pastilla se dañe o se sobrecaliente el alambrado. Por otra parte, si tenemos el servicio de 220 voltios, podemos poner un par de líneas adicionales
que lleven 220 voltios a 3 tomacorrientes especiales, donde podemos conectar 3 calentadores de 1270 watts, pero esta vez serán calentadores construidos para funcionar con 220 voltios. Debido a que funcionan con prácticamente el doble de voltaje, la corriente que circule por los cables y las pastillas será de aproximadamente la mitad. Esto es porque los watts consumidos son el resultado de multiplicar el voltaje aplicado por la corriente que circula. Un calentador de 1270 watts diseñado para funcionar con 127 voltios jalará una corriente de 10 amperios, mientras que un calentador de 1270 watts diseñado para funcionar con 220 voltios jalará una corriente de 5.8 amperios. Si son 3 los calentadores instalados, la corriente que pase a través de la pastilla será de tan solo 17.4 amperios, un poco más de la mitad de la capacidad de la pastilla de 32 amperios. Para fines prácticos, podemos pensar que utilizando 220 voltios, el amperaje se reduce a la mitad. A esto se debe que los aparatos domésticos de alto consumo de energía generalmente se fabrican para funcionar con 220 voltios. Tal es el caso de los aparatos de aire acondicionado, calefacción eléctrica, estufa eléctrica, secadora de ropa, así como el calentador de agua eléctrico. Otro factor importante que limita la cantidad de amperios que podemos hacer circular por nuestro alambrado es la capacidad del medidor de la compañía de luz. Estos aparatos suelen venir para un máximo de 100 amperios, así que en una instalación típica no podemos exceder esa cantidad. Debido al déficit energético, se está volviendo más frecuente la utilización de energías alternativas, tales como los sistemas de paneles solares, que pueden expandirse a medida que surgen nuevas necesidades. El costo y los daños ecológicos producidos por los combustibles fósiles están inclinando la balanza en dirección a la eliminación del gas y otros derivados del petróleo, tanto para el alumbrado como para el transporte. De manera que llegará el momento en que toda la energía consumida en casa provendrá de la energía solar. Esto hará necesario alambrados más robustos y funcionales para manejar mayores cantidades de corriente que los tradicionales. Si a esto agregamos un automóvil eléctrico, será otro consumo adicional que requiera de una instalación eléctrica adecuada. Concluimos pues que es altamente recomendable contratar un servicio de 220 voltios en lugar del ineficiente sistema de 127 voltios.